Bueno, hoy vamos a ver el tema hilos. Como ya sabemos, un hilo es un proceso que se ejecuta en segundo plano o en paralelo con mi aplicación. Acá ya tengo creado un proyecto en Java en donde hice tres clases, una principal, una funcional y una que se llama hilo. Básicamente la clase funcional la hice para tener atributos que no sean estáticos por estar en mi clase principal y así poderla pasar por parámetro al hilo, ya que lo que vamos a ver más adelante es cómo poder comunicar a mi proceso paralelo con mi aplicación principal. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es crear un objeto de mi clase funcional. Bien, una vez que hicimos esto vamos a trabajar directamente sobre esta clase. Para trabajar con hilos nos vamos a basar en una clase que nos ofrece Java que se llama thread, que básicamente es el objeto que voy a ejecutar en segundo plano. Cuando yo creo un objeto de esta clase, lo que tengo que hacer es pasarle por parámetro mi objeto que voy a crear y que es el que va a ejecutar todo el código que yo voy a definir o a escribir en segundo plano. Y para pasarle eso por parámetro, lo que me pide esta clase es que sea de tipo runable. Acá se hace uso del polimorfismo con interfaces. Por lo tanto, cuando yo vaya a crear mi clase hilo, que es la que va a ejecutar todo el código en segundo plano, lo primero que voy a tener que hacer es implementar la interfaz runable, que aparte de organizarme el trabajo y obligarme a implementar el método run, que va a ser el que ejecute todo el tiempo el código que yo quiera, va a permitirme poder pasarle por parámetro ese objeto a esta clase thread. Por lo tanto, si nos vamos a la clase hilo, la cual va a ser la que yo creé para que me ejecute mi código, lo que tengo que hacer, como ya dijimos, es implementarle la interfaz runable, ¿sí? Acá me está tirando error porque me pide que escriba los métodos, ¿sí?, que están definidos en la interfaz runable. Bien, una vez que hago eso, se escribe el método run, ¿sí? Y acá es donde yo voy a ejecutar algo en paralelo. Si yo en un do while por ahora infinito escribo un mensaje por pantalla, podría hacer que esta clase ejecute un código y en paralelo se muestre este mensaje por pantalla todo el tiempo. Vamos a probarlo. Lo primero que vamos a hacer entonces es definir lo que va a ser mi objeto, el cual se ejecute en segundo plano. Una vez que tengo definido el objeto, obviamente lo tengo que crear para poder trabajar con él. Y una vez creado, lo tengo que pasar por parámetro. Una vez que hice todo eso, lo que tengo que hacer es iniciar el hilo, hacer que empiece a ejecutarse esa función run. Para hacer que eso se empiece a ejecutar, tengo que llamar al método start de mi objeto hilo. Una vez que yo hice eso, si ejecuto esta aplicación, debería mostrarse ese mensaje en pantalla infinitamente y de forma paralela. Y como vemos, en la consola de Java se nos está mostrando el mensaje repetidamente. Bien, ahora lo que vamos a ver es que hay diferentes formas de hacer un hilo. La que vimos hasta ahora quizás es la menos óptima en cuanto a la organización. Una cosa que podemos hacer es ahorrar estas líneas de código en esta clase y hacer que este hilo, o mejor dicho, este objeto de la clase thread, pueda ser definida y creada en mi clase hilo, que es la que se va a ejecutar en forma paralela. Entonces, vamos a sacar esto de acá, vamos a sacar esto de acá y vamos a sacar esto de acá.
Y lo que... Perdón, esto no. Y lo que vamos a hacer es venir acá, definir el método y lo vamos a crear. ¿En dónde lo vamos a crear? Bueno, lo vamos a crear en el constructor de esta clase, para que cuando yo cree el objeto se ejecute el constructor y me cree el hilo. Como esto espera que le pase el objeto de tipo runable, lo que le hago es pasarle la clase sobre la cual estoy situado. Una vez hecho esto, puedo iniciar el hilo de la misma manera que lo hice anteriormente, y esto va a seguir funcionando de la misma manera, como podemos ver. Bien. Por último, existe un tercer método para crear un hilo, y quizás es la que más eligen porque es, dentro de estos tres métodos que vimos, el más fácil, en donde no tenemos que andar pensando demasiado en esta interfaz runable. Y ese tercer método consta en extender de la clase thread. De esta manera no me tengo que preocupar por definir al hilo, no me tengo que preocupar por pasarle por parámetro el objeto de tipo runable, y lo único que voy a tener que hacer es iniciar el hilo. Para iniciar el hilo vamos a hacerlo mediante el constructor, ¿sí? Si bien también lo podemos hacer en la clase funcional, para este ejemplo lo vamos a hacer acá. Para iniciar el hilo, lo que tengo que hacer es dirigirme a esta propia clase, que es una clase hija de thread ahora, ¿sí? E invocar al método start. Una vez que hice eso, lo que va a suceder es que esto se va a ejecutar de la misma manera que vimos anteriormente. Como pueden ver, sigue funcionando, y ahora lo que estamos haciendo es evitándonos el tema de implementar la interfaz runable. Nos estamos evitando definir el hilo, crearlo, pasarle por parámetro el objeto que es de tipo runable, y lo único que estamos haciendo es iniciándolo. Entonces, como ya dije, esta es la forma más fácil quizás para poder crear un hilo e iniciarlo. Obviamente tenemos que ser conscientes y tenemos que saber cómo trabaja un hilo, por eso es importante tener en cuenta los dos métodos anteriores. No para usarlos, sino para comprender el funcionamiento y comprender que un hilo espera una interfaz de tipo runable. Bueno, ahora que sabemos cómo crear un hilo y que vemos que podemos hacer que algo se ejecute en segundo plano, vamos a ver aspectos básicos para el tratamiento de hilos, y vamos a ver algo que es más importante: cómo comunicar un hilo con mi aplicación funcional. Porque hasta ahora yo en esta clase funcional puedo hacer que se ejecute código y que en paralelo este hilo también ejecute código, pero quizás más interesante, y a lo cual le podemos sacar bastante utilidad, es al tema de hacer que en ciertos momentos de la ejecución de mi programa, o cuando suceda algún evento, esta clase de hilo se puede comunicar con esta clase funcional. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son los aspectos para manejar un hilo. Para manejar un hilo, los métodos básicos que vamos a usar son el start, que sirve para iniciarlo, y vamos a usar otro que se llama sleep, en donde por parámetro le paso una cantidad de milisegundos, y lo que va a suceder es que va a pausar la ejecución de ese hilo durante los milisegundos que yo le estoy pasando por parámetro. Lo último que deberíamos hacer es terminar con este hilo, eliminarlo. Antiguamente, en otras versiones de la librería de Java, eso se hacía mediante el método stop. Hoy en día ya ese método quedó obsoleto, y para terminar el hilo lo que tenemos que hacer es que si nosotros creamos un ciclo como este, en el momento que nosotros vamos a querer que este hilo termine, salga de este while. Esa es la forma con la cual vamos a hacer que nuestro hilo termine. Vamos entonces a hacer un ejemplo funcional de esto. Para este ejemplo, lo que voy a hacer en mi clase funcional es crear de manera pública un atributo, ¿sí?, que sea un contador.
que vaya aumentando según cierto tiempo. Y el responsable de hacer aumentar ese contador va a ser mi hilo. Entonces, lo primero que tengo que hacer para que este hilo tenga comunicación con mi clase funcional es pasarle, mediante parámetro, la clase. Obviamente voy a tener que definir en el constructor de hilo que va a recibir por parámetro una clase de tipo funcional. Entonces, de esta manera yo ya pasé la clase por parámetro. Seguido a esto, voy a tener que guardar el objeto que le estoy pasando al atributo propio de esta clase para luego poder trabajar con ella en mi método run. Al hacer esto, lo que puedo hacer es decir que en la ejecución del hilo ponga en pausa, ¿sí?, la misma, y luego de esa pausa que le dije que va a ser de 4 segundos, llamar a mi clase funcional, que es la que le pasé por parámetro, acceder al contador y sumarle 1. Entonces lo que va a suceder es que cada 4 segundos y de forma paralela, este hilo va a acceder a mi clase funcional y va a sumar 1 al contador este que creamos anteriormente. Ahora vamos a hacer este ejemplo un poco más interactivo para que lo podamos entender mejor, o para que podamos ver el funcionamiento de esto que estoy planteando, ¿sí?, de una manera más visual. Para esto vamos a hacer un ciclo do while que repita siempre y cuando contador sea menor a 5. O sea que cuando pasen 20 segundos, contador va a ser igual a 5 y por lo tanto va a terminar la ejecución de este programa, o por lo menos de la parte funcional de este programa, de este objeto funcional. Luego lo que vamos a tener que hacer es terminar el hilo para cortar completamente con la ejecución de nuestro programa. Entonces lo que vamos a hacer es que cada vez que contador sume 1 se muestre un mensaje por consola. Para esto vamos a hacer un switch de contador y vamos a contemplar todos los casos que van a suceder acá. Tenemos por lo tanto 5 casos, y lo que vamos a hacer para que tenga un poco más de diversión este problema es hacer de cuenta que se activó una bomba y que tenemos 20 segundos para salir del lugar antes de que explotemos y volemos en pedazos. Entonces vamos a decir que se ha activado la bomba. De la misma manera que en el hilo llamé a la función sleep para pausar la ejecución, lo puedo hacer en cualquier clase, porque digamos que todas las clases que yo creo en Java le van a corresponder a un hilo propio de esa clase. Por lo tanto, si yo llamo a la clase thread a la función sleep, puedo hacer que la ejecución de esta clase esté pausada por los milisegundos que yo le indique. Una vez hecho eso, lo que voy a hacer es mostrar mensajes diciéndonos que falta menos para que explote la bomba y que nos tenemos que ir del lugar. Bien, entonces lo que hice fue crear un mensaje por cada caso en contador, donde, como dije anteriormente, nos va a indicar que cada vez falta menos tiempo para que explote la bomba y que si no salgo de ese lugar voy a morir. Hasta acá está todo bien, lo veríamos como un programa hermoso. Esto va a tener un problema y lo vamos a ver ahora cuando lo ejecutemos, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, y como vemos, el problema es que esto está funcionando muy mal. Todo el tiempo me repite mensajes. Bueno, el principal problema que tengo acá es que esto no va dentro del do, ¿sí?, sino que esto va antes de iniciar el hilo. Vamos a verlo de nuevo, porque acá vamos a seguir teniendo problemas, ¿sí? Y el problema que tenemos es este, que el hilo va a ir cambiando cada 4 segundos, pero como estoy dentro de un do while, esto me lo va a mostrar cada vez que repita ese do while. Quizás para verlo mejor, yo tendría que hacer que me lo muestre una sola vez cada vez que cambie el contador. Para hacer eso podemos hacer una variable booleana
para saber si se mostró. Y en cada caso vamos a preguntar si no se mostró el mensaje, entonces que lo muestre, y seguido de eso, ¿sí?, que mostró cambio de estado. O sea, que si mostró estaba en falso, ahora va a estar en verdadero. Voy a tener que hacer eso para cada mensaje que yo muestre por pantalla. Y el problema que vamos a tener ahora es que inicialmente mi programa empieza con mostró en falso, muestra un mensaje, mostró me lo cambia a verdadero, y a partir de ahí va a quedar siempre en verdadero. Por lo tanto, no me va a mostrar ningún otro mensaje. Entonces lo que tengo que hacer es que cada vez que pasen 4 segundos, ese mostró me lo vuelva a poner en falso. Y para eso la solución es hacerlo mediante esta clase. Cuando pasan los 4 segundos, esta variable la voy a poner en falso, ¿sí? Entonces, de esta manera, cuando la pongo en falso, entrar acá, se pone en verdadero. Pasan 4 segundos, se va a volver a poner en falso, por lo tanto va a entrar acá, se va a poner en verdadero, y así me va a mostrar una vez cada uno de estos mensajes, ¿sí? Vamos a probar cómo funciona entonces esta aplicación. Se ha activado la bomba, nos dice que salgamos al establecimiento, nos dice que faltan 4 segundos para irse, ya estamos a mitad de camino. Finalmente le mandamos un saludo a toda nuestra familia y bueno, termina el programa. Uno de los errores que podemos ver acá es que este primer mensaje salió 2 veces, y esto es porque antes de poner mostró en falso tengo que sumar el contador, ¿sí? Lo que estaba pasando es que se ponía mostró en falso, entonces no cambiaba el contador y se mostraba esto. Después sí cambiaba el contador, ¿sí?, y terminaba mostrando. Entonces ahora que hice esto debería funcionar bien, ¿sí? Como vemos, ahora funciona bien y nos muestra un mensaje por vez, ¿sí?, hasta que explote la bomba. Ahora lo único que nos va a quedar por hacer es que el hilo termine la ejecución. O sea, vemos que mi programa terminó, la bomba ha estallado, pero que este programa sigue corriendo. ¿Por qué? Porque tengo al hilo de ejecución en segundo plano corriendo. Lo que tenemos que hacer es terminar la ejecución de ese hilo. Y para hacer esto, lo hacemos de la misma manera que estamos aumentando el contador o cambiando la variable booleana, pero en vez de hacerlo desde el hilo hacia la clase funcional, la vamos a hacer desde la clase funcional hacia el hilo. Esto quiere decir, voy a crear una variable booleana y vamos a hacer en esta condición que repita mientras el hilo esté en ejecución. Ahora lo que voy a tener que hacer es cambiar esta variable que está en ejecución, y lo podría hacer desde acá con un if preguntando por este contador y haciendo que esa variable ejecución cambie, o bien lo podría hacer desde acá. Una vez que mi programa terminó, llamo a mi objeto hilo, ¿sí?, y le cambio la variable en ejecución en falso. Entonces vamos a ejecutar esto por última vez y vamos a ver que todo funcione de manera correcta. Bien, ahí podemos ver cómo terminó la ejecución de mi programa. Por lo tanto, lo que vimos hoy, lo que aprendimos es a crear un hilo, las diferentes formas que hay para crear un hilo, entender cómo es que se crea un hilo, qué es lo que se le pasa por parámetro, ver las funciones básicas con las que puedo manejar un hilo, y lo más importante de todo, cómo comunicar mi hilo con mi clase, que podría ser mi clase principal del programa o bien cualquier otra. Esto nos va a servir después para abordar los temas de programación sobre red, que es lo que sigue. Así damos término a esta clase, nos vemos en la siguiente, saludos.